¿Qué está pasando? Digamos, momento ideal para poder hablar con Aranguren porque sigue la guerra ahí con el petróleo arriba de los $100, un mercado mundial que no se termina de acomodar y bueno, y la Argentina que se ha convertido en un exportador muy fuerte de petróleo, pero también eso presiona sobre los surtidores. ¿Qué está ocurriendo, digamos, hoy en el escenario energético mundial? ¿Depende todo de que en algún momento Trump cierre el capítulo de la guerra en Irán? ¿Qué está viendo? Bueno, primero discúlpenme la voz, pero los primeros vientos fríos Bueno, también nos afectaron. pasa a todos, sí. Bueno, no es lo que haga Trump, ya está ocurriendo, ya ocurre, es decir, no solo es la interrupción que tiene el tránsito por el estrecho de Hormuz para evacuar no solamente petróleo, sino también LNG, petroquímicos, urea y un montón de productos que mueven la economía mundial, sino también lo que puede ocurrir en las próximas semanas, que ya se afecte la capacidad productiva de Irán, ¿no? Porque Irán tenía una producción de 2.100.000 barriles por día, ahora está en 1.000.000 y se agota ya la capacidad de almacenar ese petróleo crudo, y la producción de Irán es antigua, yacimientos de baja presión, y cuando usted deja de producir, después recuperarlo cuesta mucho, o sea, puede ser que se afecte en forma estructural la capacidad de Irán. Hoy también se produjo otro fenómeno. Emiratos Árabes Unidos se fue de la OPEC. ¿Qué significa eso? Bueno, que claramente hay problemas entre los países productores de petróleo, muchos que están también hoy en el medio de la disputa, como Arabia Saudita, como Kuwait, como Emiratos Árabes, como Qatar, y que de alguna manera le están diciendo a Estados Unidos: resuelvan este problema, porque claramente no puede ser que la economía mundial, nuestras exportaciones, estén dependiendo de alguien que decide. Primero, una organización que no se sabe quién es la cabeza, ¿no? Porque este es el otro gran problema, no se sabe con quién se negocia, si con el ministro de Relaciones Exteriores, con el presidente, con la Guardia Civil. Por lo tanto, un poco poner clarificación, porque hoy lo que está ocurriendo es que se está destruyendo demanda futura. Es decir, todos aquellos países que son importadores de energía, ahora, mirando hacia el futuro y teniendo en cuenta lo que les pasó, van a pensar primero en diversificar sus fuentes de abastecimiento. Ahí Argentina puede tener, está teniendo y va a tener una oportunidad. Pero también puede ser que esto sea un resurgimiento, no un resurgimiento, sino una mayor penetración de las renovables y la energía nuclear, especialmente por los importadores, porque todos tienen la oportunidad. No todos tuvieron la oportunidad de tener recursos fósiles, pero sí tienen sol, tienen viento, y por lo tanto también puede haber hacia futuro una mayor penetración de estas energías que no dependen de un accidente geográfico, como es el caso del estrecho, para que puedan comercializarse en el mundo. Le hago una pregunta y lo sumo a Juan Pablo y a Martín Genero. Si uno ve estos precios del petróleo y las perspectivas de usted, lo que dice respecto al precio del petróleo, uno dice, bueno, para la industria petrolera y sobre todo para Vaca Muerta es un escenario de petróleo caro, por lo menos este año y el próximo. Vamos a verlo, va a depender qué pase con la infraestructura. Primero, un detalle. Sí. En este momento, cuando ustedes estamos hablando, el petróleo en la pantalla se ve en $111 el barril, pero eso es el petróleo de papel. Los contratos a futuro, los contratos en junio, las transacciones físicas, que es lo que se llama como el Dated Brent, se producen a unos $20-30 por encima de ese valor. O sea, el petróleo físico, porque claramente uno tiene en cuenta la posibilidad de que se termine la guerra dentro de X semanas, el otro es la realidad de hoy. El estrecho está cerrado. Ayer nos enteramos de que pasó un barco del LNG, pero claramente bajó el tránsito por el estrecho, y las refinerías que compran petróleo tienen que pagar no 111, sino 135, 140. Por lo tanto, también eso aplica para la Argentina. Las exportaciones de Argentina se valorizan más. El gobierno tiene un ingreso extra porque los derechos de exportación del 8% aplican también a un valor más alto. Sí. Por lo tanto, todo aquello que hoy está gastando en subsidio o en la postergación del incremento del impuesto a los combustibles, que todavía viene atrasado, lo compensa con un ingreso por exportación. No digo que lo compense todo, pero colabora. Ahora, la realidad concreta es que para ver cuánto va a durar esto, va a haber que esperar
cómo termina afectándose en la infraestructura, tanto de petróleo como también de combustibles. Ya se han cancelado muchos vuelos de líneas aéreas porque un combustible que es difícil de producir, que es el jet fuel, se produce mucho en el Golfo, en la refinería en Al-Jubail, en Arabia Saudita, que fue bombardeada y que los que saben dicen que va a tardar 3 a 5 años en restablecer su configuración inicial. Por lo tanto, la duración de este conflicto, o la terminación del conflicto y la posterior reanudación de los niveles de producción va a depender del daño que se haya producido. La realidad concreta es que el año pasado, diciembre nomás, estábamos todos preocupados porque el precio para 2026-2027 iba a ser $55 el barril. Ahora estamos pensando que va a haber un piso de 80, lo cual para un país que tiene una demanda pequeña, 570.000 barriles, y a fin de este año va a producir 1 millón, y a fin del año próximo va a producir 1.300.000, es una buena noticia, más allá de las muertes, más allá de los conflictos que se están generando. A ver, lo sumo, Juan Pablo. Sí. Juan José, decidió mantener los precios por 45 días. Primero, ¿qué opina de esa medida y qué cree que puede pasar cuando se libere esa medida y qué debería hacer la empresa pública? Primero, no es nuevo lo que decidió YPF. Para los que somos viejos en el mercado, esto ya ocurrió entre enero del 2003 y abril del 2004. Nada más que en ese momento el precio estaba en $28.50 y lo llamamos acuerdo del 28,50. ¿Qué es el acuerdo? Que los productores durante un periodo aceptan facturar al precio real, pero cobrar solamente 94, 95 hoy, y cuando el precio baje porque el conflicto se resolvió, sigan facturando al precio establecido, 94, para compensar las diferencias. Yo tengo 2 comentarios que hacer de ese tema. Sería ideal que ese acuerdo no sea de palabras, sino que sea escrito, como fue en el 2003-2004, y sería ideal que ese acuerdo sea bendecido por el gobierno, porque hay una ley, la 27442, la Ley de Defensa de la Competencia, que evita conductas que vayan en contra del interés común. Por supuesto, si hoy hay una conducta de 2 o más empresas que hacen que el precio de los combustibles esté bajo, nadie se va a quejar y va en favor del interés común. Pero cuando el precio esté alto y el precio internacional esté bajo, alguien puede decir, señores, acá hay un problema, hay una colusión para que los precios en Argentina estén bajos. Sé que esto se hizo como consecuencia de lo anterior, pero por eso es bueno que el gobierno esté adentro como bendiciendo el convenio. Y el otro tema es, hay que prever una salida. En el caso del convenio del 2003-2004, nunca el precio bajó de 28,50. Entonces esa capacidad del productor cobrar lo que realmente le corresponde no se va a poder compensar en el futuro. Por lo tanto, a lo mejor está previsto en los acuerdos que hayan firmado empresa por empresa, pero alerto sobre esa posibilidad, porque ya la historia nos dice que tuvimos un problema con ese tipo de acuerdo o convenio, que por otra parte la duración va a depender, como vemos, el poste se está corriendo 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y mientras tanto habrá que ver cuándo realmente baja. Hoy está en 111 el papel, 135 el físico, y en teoría en el mercado interno se está comercializando a $94. Hoy es 94. El precio del barril de petróleo, para que sea el precio actual de las naftas no en es Argentina, un dato exacto. Alrededor de $90. No es alrededor de $94, $95. No es un dato exacto. Depende, es información confidencial de la empresa que vende y de la empresa que compra. En la Argentina recuerden que hay 3 animales en el sector del petróleo: aquellos que son productores puros, como Tecpetrol, como Pluspetrol, etcétera; los que son refinadores puros, como Raízen, que comercializa la marca Shell, o como Puma, o como Trafigura, perdón, que comercializa Puma; y después están los integrados, principalmente Action Energy, que es Pan American Energy, que todo el crudo que produce lo procesa en su refinería de Campana, e YPF, que es 98% integrado. A fin de año va a ser el total, pues le falta un poquito para la refinería de Luján de Cuyo. Estas 2 están en el medio y por lo tanto también hay que tener en cuenta que hoy, vendiendo a un precio más bajo que el internacional, están dejando de hacer caja,
y por lo tanto están perdiendo la oportunidad Claro. de estar disminuyendo su requerimiento financiero para las inversiones que está haciendo, ¿no? Pero, ¿y quién le vende, por ejemplo, a Raizen o a ¿Quién les vende? Claro, ¿quién les vende petróleo? Los Petrol, Vista, Pan American Energy también. ¿YPF Tota. ¿YPF también les vende? O... No, YPF no. no. YPF toda su producción la procesa, se la comercializa a sí mismo, digamos. O sea que de alguna manera, por ejemplo, YPF podría estar vendiendo obviamente más caro y está transfiriendo Sí, YPF como excedente es al consumidor, integrado y digamos. todo lo que Sí. podría estar vendiendo productos. Claro. La única manera de monetizar crudo, un integrado, es a través del precio de los productos. Claro. ¿no? Pero al mismo tiempo que digo esto, y ustedes lo mencionaron antes en la charla anterior, tengamos en cuenta una cosa que es positiva, que esto ocurre en un momento que el mercado del dólar en Argentina está Calma. no planchado, sino está Sí, para abajo. disminuyendo en términos reales el valor del dólar, ¿no? Porque acá sí, históricamente se dijo que un gobierno dolarizó el sector energético, etcétera. El sector energético, petróleo y gas, está dolarizado desde el año 89. Acá no vino ni Macri, ni Aranguren, ni nadie a dolarizarlo. Eso fue una cosa que, de alguna manera, en forma inteligente, el kirchnerismo nos hizo creer. Pero los no regulados, que son los precios del petróleo y del gas natural, están desregulados, están dolarizados, desde el año 1989 con los famosos decretos de desregulación de la época de Menem, el 1005, el 1212, el 1589. Por lo tanto, cada vez que teníamos corridas de precios en el surtidor, no era solamente eran principalmente porque teníamos devaluación de nuestra moneda. Hoy no tenemos devaluación de la moneda, al revés, tenemos revaluación, y la reacción que hoy se ve en el surtidor o que se ve en los energéticos para producir electricidad está vinculada con el incremento de los precios internacionales. El barril internacional. Que no controlamos, por otra parte. Claro. Martín. Sí, Aranguren, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Justamente a raíz de lo que decía de su voz, ¿no? Estamos con climas fríos, más fríos de lo habitual en esta época, y sabemos que en la Argentina tiene ese swing muy profundo, ¿no? De la demanda de gas respecto de la temporada de invierno. Bueno, estamos ya a poco tiempo, un mes más o menos, de entrar en el invierno. ¿Y cómo se imagina la dinámica de la importación de gas natural licuado en esa época en la Argentina, considerando que todavía hace falta, ¿no? En las épocas frías, hacer esa importación? Bueno, el gobierno suspendió la licitación para el agregador mayorista, quería privatizarlo. De hecho, hubo una licitación, 2 ofertas muy parecidas, fueron a una segunda ronda y ganó una de las ofertas, pero el gobierno tomó la decisión debido a la volatilidad que tienen los precios en el mercado internacional, tomó la decisión de hacerlo a través de NARSA. Ya había contratado 2 barcos, ahora salió a contratar 3 barcos más. Se estima, dependiendo conforme a las condiciones meteorológicas que se esperan para el invierno, que este año no vamos a necesitar más de 18 o 20 barcos. Por lo tanto, no es difícil que esto se pueda manejar en el mercado argentino, que hoy está mucho más abastecido después de la construcción del gasoducto Perito Moreno. Y el año próximo vamos a estar mejor porque la iniciativa privada de Pampa Energía va a permitir todavía poder colocar mucho más gas de vaca muerta en la zona del Gran Buenos Aires, o sea, en el centro del país. Por lo tanto, tendría que ser el último invierno en el cual seamos muy dependientes todavía en los picos del LNG. El año próximo a lo mejor necesitamos 1 o 2 cargamentos y nada más. Y hasta lo podemos reemplazar por gasol, que a lo mejor resulta más económico que tener un barco estacionado en Escobar todo el año para esperar solamente la recepción de 2 barcos del LNG. A ver, de alguna manera, si uno proyecta este escenario donde se sigue empantanando la cuestión Irán y sigue cerrado el estrecho de Hormuz, obviamente tiene un problema enorme político Trump, digamos, ¿no? Todos dicen, ¿no? Esto de $4 el galón. Y más está bien, California está en 5. Ya está en 5. Sí. Bueno, es decir, eso en Estados Unidos tiene un impacto político fuerte. Entonces, pero acá, de alguna manera, alguien nos decía, 45 días cuando se hizo el acuerdo, vence alrededor de mediados de mayo, ¿no? El acuerdo. Van a tener que rediscutir, a ver qué quieren hacer.
Si no, sí, sí. Estamos hablando sí. de menta, lo que dijo Sí. Horacio Marín, que un acuerdo, habrá que ver qué es cada uno, obviamente. Porque va a haber presión nuevamente Sí, sí. de traslado del barril al surtidor. El mercado, en realidad, si bien está la ley de impuestos internos, y esto a veces tenemos que meditarlo para evitar tropezar con la misma piedra, el hecho de que en la administración anterior principalmente se haya retrasado el traslado de la inflación al precio de los impuestos, el ICL y el IDC, es contraproducente, porque ahora estamos corriendo la de atrás. En la misma ley de impuestos internos que fue presentada nuevamente en el Congreso en el 2017, en la administración Macri, nosotros cambiamos lo que era antes un impuesto ad valorem, que aumentaba con lo que aumentaba el precio internacional. Se imaginan cómo estaríamos ahora, y el impuesto se trasladó a ser fijo, se puso fijo. También en la ley se prevé que uno puede estar aumentándolo 10%, bajándolo 20%. O sea, el impuesto El es gobierno lugar podría ideal amortiguar para hacer un pulmón, para amortiguar esta situación en forma directa. Ahora lo está haciendo en forma indirecta, postergando la actualización del impuesto. O sea, lo ¿no? está dejando Pero esta es una lección. bajar en términos reales. Hacemos cosas, después no vemos las consecuencias. Una consecuencia es que hoy podríamos tener una herramienta para poder hacer política energética, bueno, política tributaria, vinculada con la política energética, ¿no? Pero contestando a la pregunta... Bajar 20% nominal el impuesto. Exactamente. Que es una suma fija. Que es una suma fija, exacto. Pero todavía estamos... Necesitamos aumentarlo 40% todavía por el retraso que tiene. Por lo tanto, hoy dejamos de tener sentido por el error cometido en el pasado. Si eso se posterga, yo creo que no va a haber lugar, porque el productor que está vendiéndole a un refinador privado acá, dice, bueno, ¿por qué yo tengo que perder la oportunidad? ¿Por qué el otro que exporta está exportando a 120 cuando yo estoy vendiendo el mercado interno a 94? O sea, no todos, es decir, acá no es que todos ponen o todos sacan, hay acuerdos por separado y no todos abastecen el mercado interno. E insisto, por suerte esto nos agarra en un momento en que Argentina está exportando 370.000 barriles por día, adicionales a los 570 que estamos demandando en el mercado interno. A fin de año, con la primera etapa del oleoducto Bebos, vamos a agregarle 180.000 y a fin del 27 le vamos a agregar otros 350.000 más. Uno ve el balance... Pero un solo detalle. Sí. A un precio de $70 el barril, cada 100.000 barriles que nosotros exportamos más son 2.500 millones de dólares. Epa. O sea, es 0,3 puntos del PBI, para ponerlo en una dimensión. O sea, es importante. Cada 100.000 barriles. Cada 100.000 a 70 son 2.500 millones de dólares. Claro. O sea, para tomar real dimensión de lo que... Por eso cuando ustedes ven que escuchan a Horacio Marín o a otros, o al mismo ministro Caputo, de que vamos a tener una balanza superavitaria de 35.000 o de hasta 50.000, es en función de esta realidad que estamos viviendo. Y recordando algo, ¿qué es lo que nos pasó en los primeros 15 años de este siglo? 2004, Argentina era superavitaria, balanza comercial energética primaria era 6.100 millones de dólares, 6.100. En el 2013-2014, los dos periodos de Cristina, menos 6.900. Nos comimos 13.000 millones de dólares, aproximadamente en ese momento 2,5 puntos del PBI. El año pasado, el superávit primario energético fue de 7.815 millones. Este año, con la ayuda de más, iba a ser cercano a 9.500, con la ayuda de estos precios puede ser que esté arriba de 11.000 millones de dólares, y sigue camino ascendente. Es decir, ahí hay dos fuerzas, por un lado que se produce cada vez más petróleo y por otro lado que se importa cada vez menos gas. Correcto. Para la balanza positiva energética. Sí, el petróleo, simplemente por información, que además es un commodity, es más sencillo tanto hacer la infraestructura para evacuarlo como para conseguir mercados, porque los mercados es realmente un commodity, tiene una contribución a la balanza energética del 70% contra 30% del gas natural. O sea, más allá de que hablamos de niveles de inversión distintos, el gran peso del incremento de nuestra balanza comercial energética viene a través del petróleo crudo. De la exportación de 70%, petróleo. Es sí. decir, esas proyecciones que hay de que en 2030 se puede tener una balanza positiva de 25.000, 30.000 millones de dólares,
son efectivamente correctas. Son correctas a un precio de petróleo de 70 y a una exportación del LNG a mí me da de $6.50 el millón de BTU. Son es totalmente decir, válidas. ya con una producción de gas que abastezca el mercado interno. En petróleo solo vamos a tener 23.000 millones, petróleo solo. De exportación, de excedente. No importamos petróleo, importamos un poquito de gasoil, un poquito de naftas de alto octano, o sea, el neto de petróleo y sus derivados. Eso 2030. Eso es 2030, 23, 25 mil. Y además la Argentina va a ser exportador neto de gas, es decir, va a abastecer todo el mercado interno y va a tener excedente de exportación de gas. Sí. Argentina demanda, y hoy lo dijo el colega de ustedes, uno de los temas de Argentina que tiene una matriz energética muy dependiente del gas natural, el 53% de la matriz primaria es gas natural y que tiene un alto swing esa demanda. En el verano demandamos 105 millones de metros cúbicos por día, en el invierno 170. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿dónde planifico mi producción? ¿En 105 o en 170? Si lo hago en 105 tengo que importar. Si lo hago en 170 tengo que exportar. Bueno, por suerte tenemos para producir 240 y vamos a exportar en algún momento el doble de lo que consumimos en el mercado interno. Eso es todos los proyectos de exportación con los vascos. Empezando el más rápido, el de CESA, el de Southern Energy, que es el consorcio liderado por Pan American, YPF, Golar, Pampa y me falta uno, Harbour. Y a partir de 2027. El año próximo, en septiembre, está el Gili Episello, es un barco que hoy está en Camerún, que se va a hacer un mantenimiento y vuelve en agosto, septiembre, ahí empieza a exportar los primeros 2,8 millones de toneladas por año, y para fin del 28 va a estar un barco que está en astillero, era un barco metanero que transportaba, que se lo partió en la mitad y en el medio se pone la planta de licuefacción, el MK2, que va a estar hacia fines del 28, ahí exportando 4 millones de toneladas por año más. Y después vienen los de YPF, que todavía no vieron en el FID, la decisión final de inversión, que seguramente, de hecho lo dijo el CEO de Eni, como el hecho más relevante de este año para la compañía Eni, que va a ser firmar el acuerdo con YPF para construir los barcos y exportar 12 millones en una etapa inicial y 18 en una etapa final toneladas por año de LNG. Es decir, es un sector que vuela, digamos. Es un sector que vuela y me da la impresión, más por necesidad que por virtud, porque este es un tema, a veces nos abruman las pálidas, ¿no? Sí. Pero si tenemos en cuenta qué es lo que ha pasado con Vaca Muerta desde 2010 al 2026. Es política de Estado. Yo lo diría, a pesar de insisto, por necesidad y no por virtud. ¿Pero por qué digo por necesidad? Porque hoy el 70% de nuestro petróleo crudo y el 70% de nuestro gas natural viene de Vaca Muerta. Si no hubiésemos tenido Vaca Muerta, o si algún gobierno hubiese hecho alguna macana para evitar, hablo gobierno provincial, que le saco el sombrero lo bueno que ha actuado el gobierno provincial con Vaca Muerta, en su propio beneficio también. Pero los gobiernos nacionales, ya sea de distinto color, desde el de Cristina Kirchner en su última etapa, Macri, con menos impulso de Alberto Fernández y el de ahora, con distintas medidas que se han tomado, hoy tendríamos un problema muy serio, porque el 70% de la producción viene de ahí. Sí. Entonces, si la Argentina estuviera hoy importando, si fuera un importador neto, como estaba, no sé, en 2022. No, estábamos mal. O en 2020. Por eso digo que es más por necesidad. Sí. Y por eso digo, y esta es mi optimismo, si quieren, inocente, que dudo que venga quien venga, independientemente del riesgo Cuca que dijo el ministro Caputo, venga quien venga, no se va en este momento a tirar un tiro en el pie junto el agro. Ya lo hicimos, ¿no? Porque la 125 estuvo en el 2008, en el 2007 como antecedente la 125 en el campo fue la resolución 394 que puso un precio tope al crudo de $61 el barril. El barril criollo, sí. No, fue antes del barril criollo. Del barril criollo vino después, pero después lo hablamos. Eso fue también la cabecita de Moreno que lo convenció a Peirano de hacer esto, como lo convenció a Lustó de la 125, que para mí es uno de los motivos, además de los eskenazi o de los expertos en mercados regulados, para el vaciamiento de YPF. Porque ustedes se imaginan, si yo le digo a un productor de crudo, señor, hasta 61 le cobro 45% de retención, después de 61, 100%. ¿Quién va a producir? Claro. ¿Quién va a producir si todo se me lo lleva el Estado? O sea,
quiero creer que hemos aprendido la lección y por lo tanto hacia adelante, en una variable tan relevante para un argentino que piensa bimonetariamente, no piensa en pesos, piensa en dólares, matar la gallina de los huevos de oro o de los billetes verdes, como puede ser el petróleo y el gas natural licuado, creo que va a ser evitado por cualquier gobierno que venga. La última, Juan Pablo. ¿Qué hay lo que se está explorando que tiene que ver con Palermo Aike, que dicen que es la vaca muerta hermana menor, sí, digamos, vaca muerta? Sí, digo, ¿es también una realidad ya para Argentina? Digo, ¿en cuánto tiempo? ¿Qué es eso? La es formación una roca en Santa formadora. Cruz. Sí. De hecho, primero, vaca muerta es una roca formadora, es donde se produjo, los que saben, es lo que llaman la cocina. 300 millones de años atrás, condiciones de presión y temperatura transformaron materia orgánica en petróleo y gas natural. Y eso migró parte de esa producción a un lugar estanco donde uno producía el petróleo o el gas en forma no convencional. Con nuevas técnicas, todo lo que quedó ocluido en la roca, con proporciones del 3 al 8%, se extrae vía la fractura hidráulica. Cualquier yacimiento o producción convencional es porque en algún momento tuvo una roca formadora. En este caso, Palermo Aike es una de ellas, pero quiero aclararles que en Vaca Muerta, o en Neuquén, Río Negro y sur de Mendoza, a 3.000 metros de profundidad, 3.400, hay otra roca que se llama Molles, que también puede ser explotada con fractura hidráulica. Y lo mismo que es Palermo Aike, las reservas en ese lugar, si en Vaca Muerta son 350 TCF, en Palermo Aike son bastante más bajas. Palermo Aike es en Santa Cruz. Santa Cruz. En Santa Cruz está YPF junto con CGC explotando eso, y también es una oportunidad para que Argentina siga aumentando, y más, aprovecharía un gasoducto que está inutilizado, que es el gasoducto General San Martín, para traer el gas natural a la zona de exportación. Y el offshore, bueno, lo que se habla de frente a Mar del Plata y demás, la Argentina primero, tiene ahí... hay que hacer exploración, las que ha habido hasta ahora no han sido muy exitosas, el monto de la inversión es mucho más alto, los tiempos para... O sea, así como hoy las empresas petroleras se han ido del convencional y han concentrado sus esfuerzos en el no convencional, creo que hoy, y un poco tiene que ver con el riesgo país también, o sea, hoy las empresas requieren mucho capital para poder financiar no solamente la infraestructura para poder exportar, sino también la producción para que esos caños se llenen y esos tanques se llenen para poder exportar. Por lo tanto, más allá de que todos deseáramos que se pueda explotar el offshore o se haga la exploración, lo veo un poco más demorado en el tiempo. Es decir, ahí hay un desarrollo importante en Brasil de offshore. Brasil no tiene onshore, claro, tiene una claro. formación que es el presal, y este es un buen caso, y esto es un ejemplo. Argentina, antes del récord del año pasado, el anterior récord de producción de petróleo había sido 1998, 850.000 barriles por día. ¿Saben cuánto producía Brasil en ese momento? 690. 690.000. ¿Saben cuánto produce Brasil hoy? ¿Cuánto? 4.300.000. Y dicen que el año que viene van a 5.400.000. Todo, todo en el presal. Sí, el 90% offshore, digamos, plataformas. 90% es offshore, sí. Lo cual, eso es más caro también. Eso es más caro, los pozos son más caros, hay que tener infraestructura flotante para poder cargar los barcos y llevárselo directamente. Uno puede pensar en traerlo a tierra, pero también las distancias son mayores. Obviamente es una explotación mucho más cara que la de no convencional, Vaca Muerta, Palermo Aike, y por eso digo, hoy creo que toda la capacidad financiera y hasta técnica de las empresas está concentrada en la explotación no convencional. Es muy interesante lo de Brasil, porque con... Brasil es número 1 también en el mercado de alimentos. Y una sola, me olvidé decirme más importante, empezó con Fernando Enrique Cardoso, siguió con Lula, siguió con Dilma Rousseff, con Bolsonaro, o sea, cambiaron los gobiernos y la política energética siguió igual. Vaca Muerta en Argentina se está aproximando a eso. Claro, pero Brasil explotó con su política agropecuaria, explotó como exportador mundial tiene también una ventaja que su mercado de combustibles en Brasil está muy alcoholizado. Voy a decir por qué, porque el azúcar de Brasil se utiliza como el alcohol para hacer combustible y no tiene tanta demanda de combustibles fósiles. Y eso le permite tener y eso le permite tener no tanto requerimiento de petróleo crudo para producir naftas o gasoil. Claro. No, pero digo, con condiciones, según lo que cuenta, peores que la Argentina, digamos, pues más costoso y hacer offshore que onshore,
Brasil también ha desarrollado su política energética. Sí, Pero sí. podemos también discutir el tema de la federalización de los hidrocarburos en Argentina, ¿no? O sea, allá los hidrocarburos siguen siendo del Estado Nacional, acá por los motivos que hayan ocurrido, se tomó una decisión de que, y insisto, lo hizo muy bien Neuquén, que es donde está Vaca Muerta principalmente, pero bueno, las circunstancias no son las mismas. Muy interesante. Aranguren, gracias.